Bueno, darle la bienvenida a todos a esta presentación. Este libro titulado Juegos de Poder en Suramérica, escrito por Efraín Camino Coaguila, es un ensayo que aborda esta batalla por los recursos naturales en América Latina. Describe, para ello, hace un recorrido por los modelos de desarrollo gestados en Suramérica en el siglo XX. Luego, un segundo recorrido por los modelos de desarrollo aplicados a principios del siglo XXI en 10 países: Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Venezuela, Paraguay, Uruguay y Brasil. Y finalmente aterriza en un tercer recorrido por el análisis sobre los modelos de desarrollo extractivista y armónico y el estado actual de los recursos naturales, la industrialización y la integración. Pues es un libro muy importante en la coyuntura actual, desde mi punto de vista también, porque es un esfuerzo por pensar América Latina más allá de los estudios de caso, es decir, abundan en la región y sobre todo también en la academia muchos estudios de caso aislados, pero creo que el libro de Efraín tiene la virtud de ser un esfuerzo por pensar la región andina y de manera histórica y de manera cruzada, es decir, pensarlo como una entidad histórica que ha sido cruzada por distintos momentos compartidos entre los diferentes países que se analizan en este libro. Y algo muy importante que destaca Efraín en el libro es que a estos países les subyace toda una matriz cultural, es decir, no estamos hablando de países aislados o de fragmentos o de estos estados-nación que se fueron conformando después de la colonia, sino que estamos hablando también de unidades históricas, de unidades culturales y muchas veces también territoriales. Entonces me parece un esfuerzo muy importante es tener esta mirada de conjunto, porque nos hace pensar que a veces estos procesos más actuales que se han venido dando no son casualidad, es decir, todas las oleadas que hemos visto, tanto de gobiernos progresistas en algunos momentos, como también de la restauración conservadora, como algunos le han llamado, pues tiene que ver también con procesos históricos de más larga data que se comparte entre los distintos países, ¿no? No es casualidad que de repente 3, 4 países estén en un proceso y después se muevan hacia otro. Pareciera que hay una conexión porque la hay, es una conexión histórica y también de historia política. Quisiera como mencionar esto primeramente, también rescatar que en el libro se identifican algunos puntos de quiebre de esta civilización andina, en donde se destaca el de la colonización y todo lo que ello ha traído, ¿no? en nuestros países. Después también creo que es muy importante la manera en cómo Efraín plantea el cuestionamiento profundo sobre el concepto de desarrollo. Creo que esto es una de las cuestiones centrales del libro, lo que atraviesa y articula el libro. Cuando se estudian estos 10 países que ya nos enumeraba Sandra al principio, se hace a partir de el pensar y cuestionar el tema del desarrollo, ¿no? Y qué tipo de desarrollo es el que se está llevando a cabo en estos países y en estas experiencias nacionales, ¿no? Y ahí un poco como las connotaciones que se cruzaron con la idea de industrialización y progreso, y él hace un recorrido también histórico sobre las distintas teorías que ha habido en la región latinoamericana sobre esto, algunas promovidas centralmente por la CEPAL, nos habla de Raúl Prebisch, y también de los dependentistas con Cardoso, hace un análisis de la propuesta teórica de Aníbal Quijano, entre otros, en donde en el caso de Quijano destaca la relevancia de pensar la región como una región constituida sobre un patrón de poder capitalista colonial, es decir, plantea no solamente lo colonial, sino como que esto es parte también de todo un sistema capitalista y los cruces que hay con ello, ¿no? No es como el desarrollo del capitalismo en Europa, mientras que solamente hay un desarrollo colonial en América, sino que lo plantea Quijano y lo rescata muy bien Efraín, que es la contracara, ¿no? Para que pueda haber esta modernidad capitalista, tiene que haber también todo un andamiaje colonial que lo sostiene y que fue impuesto en América Latina. Y finalmente analiza las propuestas de etnodesarrollo
que fueron formuladas principalmente por el antropólogo mexicano Guillermo Bonfil Batalla, y cómo en esta propuesta teórica de etnodesarrollo cobra vital importancia la cuestión de la autodeterminación, ¿no? Entonces es un desarrollo autónomo, es un desarrollo de los pueblos y naciones indígenas, en donde lo que se juega es la autodeterminación propiamente. Sí, efectivamente, en el libro hace una invitación a un ejercicio de modelo de desarrollo desde un punto de vista un poco más teórico, ¿no? Y en este concepto, ¿no? De poder estructurar teorías sobre el desarrollo en América del Sur es muy interesante, ¿no? Pero también es muy complejo porque realmente cada país tiene una historia muy diferente, así como también tiene similitudes, pero las diferencias están ligadas, por ejemplo, a aspectos geográficos, ¿no? Nos mencionó, por ejemplo, que Bolivia, por ejemplo, por geografía, tienen algunos recursos que, por ejemplo, otros países no lo tienen, y viceversa, ¿no? En el caso, por ejemplo, de conflictividad social, en Perú, por ejemplo, se ve mucho de lo que es la conflictividad, pero porque tenemos un ámbito geográfico bien vasto, costa, sierra y selva, ¿no? Norte, centro y sur, ¿no? Entonces, y en cada zona, la idiosincrasia de la población es bien distinta hacia otras, ¿no? Las costumbres son bien distintas hacia otras, ¿no? ¿Y por qué me voy de frente a esto? Porque cuando nosotros desarrollamos lo que es la promoción de la producción o la industria extractiva, ¿no? Es porque esta industria es la que genera mayores ingresos al país. Estoy hablando del caso de Perú, ¿no? Genera oportunidades laborales, realiza proyectos de desarrollo, aparte de hacer las contribuciones al Estado, ¿no? Que es el canon, ¿no? Regalías, eh, y no solamente por el sector minero, ojo, cuando hablamos del sector extractivista, hablamos que existe canon energético, canon minero, canon petrolero, canon pesquero, entre otros. Entonces, pero entonces ahí nace la pregunta, ¿y por qué entonces hay conflictividad en el país si de repente existen ingresos? Lo que pasa es que acá hay un conjunto de variables, ¿no? En principio está de que el Estado, al recibir estos ingresos, los redistribuye a nivel de los gobiernos en sus diferentes niveles, gobierno local, gobierno regional, gobierno nacional, ¿correcto? Y mucho depende de la capacidad de gestión de las personas que han sido elegidas en los diferentes gobiernos, ¿correcto? Entonces, si uno va a una cifra estadística y dice, oye, en esa zona es pobre, ¿correcto? Y tiene niveles o indicadores de pobreza extrema. Hay niveles de nutrición alarmantes. Los índices demuestran claramente de que no ha habido desarrollo, ¿correcto? Perfecto, nadie puede negar eso. Entonces, y uno hace la pregunta siguiente, ¿el gobierno regional tiene ingresos? Y ahí uno verifica que existen millones de soles que no han sido ejecutados, que no han sido gastados, que no han sido invertidos, o de repente también se encuentra vicios como la corrupción, en donde también buena parte de los ingresos, de alguna forma, no van al público objetivo, ¿no? A la población que debería ir, ¿no? Sino, lamentablemente se pierde. Entonces, acá hay un conjunto de variables que habría que analizar, que el libro, Juegos del Poder en Sudamérica, nos invita a reflexionar. Los descubrimientos que yo llego a hacer en este libro, ya de Juegos de Poder en Sudamérica, creo que son dos principales. Primero que, como lo dice el libro, ¿no? Todos los gobiernos de Sudamérica, al margen de sus colores políticos, sean nacionalistas, socialistas, liberales, no importa, siguen el modelo de desarrollo lineal, el modelo extractivista o el neodesarrollista, esta teoría que se inició con Raúl Pebrich allá en la década de los 50, ¿no? Sigue esa tendencia. Es verdad que, como ustedes lo han comentado, que cada país tiene sus matices, tiene sus diferencias,
pero creo que en el fondo es el mismo modelo. O sea, si uno analiza, por ejemplo, el caso venezolano, tiene enormes recursos energéticos y petroleros, y, y se hace llamar ecosocialista, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero en el fondo siguen lo mismo, o sea, sigue la lógica de neutralización, hay que hacer, digamos, todo este proceso hay que seguir, hay que promover las energías limpias, pero al final vemos que no salen de eso, ¿no? De ese sistema que ellos tienen instalado. Ese es creo que el primer punto que me lleva a descubrir, y el otro es la existencia del modelo de desarrollo armonicista, es decir, es un desarrollo que tiene otras características que sobre todo lo promueven las poblaciones indígenas, las organizaciones sociales y las organizaciones campesinas, ¿no? Si bien es cierto, en menor medida las organizaciones sociales o campesinas, pero este modelo de desarrollo armonicista tiene sus propias particularidades, el respeto de la madre tierra, no, ver, no ver los recursos naturales como recursos, sino verlos como bienes comunes.